que presentamos aquí es un esquema en el cual, insisto, el escenario 1 solamente toma el concepto de densidad poblacional, el escenario 2 toma además de esto la intensidad de luz, el escenario 3, además de estas dos primeras, población, densidad de población e intensidad de luz captada por la fotografía satelital, se toma en cuenta una serie de variables que definen la intensidad o la densidad económica de esa región. Variables como dotación de capital, como el número de empresas que hay, el tipo o el giro que tienen esas empresas, si son comerciales, si son industriales, si son de minería, si son de agricultura, etcétera, etcétera. Todo esto nos va dando un perfil y captamos esto con un índice de funcionalidad territorial. Y después el cuarto, que ya se deja el último, es una vez definidos los territorios, los 4 tipos de territorios que ya dije, rural-rural, rural-urbano, urbano-rural y urbano-urbano, estos 4 territorios vamos a definirlos si son precarios o no precarios de acuerdo a su perfil, a su contexto de viviendas, a su contexto de ingresos, de distribución de ingresos en esos territorios. Entonces los definimos pues si son territorios precarios o no precarios. Bien, aquí hay una serie de estadísticas de El Salvador, que no tiene sentido que me detenga en ellas. Y bueno, básicamente aquí se desarrolla esto que he comentado, el primer escenario, que simplemente es la densidad poblacional, el segundo escenario, que está planteando la intensidad de luz. Estamos estandarizando las variables, todas las variables que estamos utilizando. Por ejemplo, la densidad y la intensidad, bueno, aquí en este caso la densidad poblacional, dp, no es una derivada de esto, simplemente es la densidad poblacional del municipio y entre la nacional, dpt. Entonces, a partir de ello tenemos una variable estandarizada, es decir, en referencia a la densidad poblacional del municipio, en referencia a la nacional. Evidentemente, tiene solamente 3 caminos, ¿no? O bien es igual a la nacional, ese municipio, o está por encima de la nacional, su densidad poblacional, o por debajo de la densidad poblacional. Ese es el criterio monocriterio de densidad poblacional. Si está por encima de 1, pues sería urbano. Si está por debajo de 1, pues o igual a 1, sería rural. Y esto mismo se hace con las otras variables que he comentado, intensidad de luz, etcétera. Y bueno, vayamos pues entonces aquí está un poco explicado esto de la calidad de vivienda, la inserción laboral, que es la definición cuarta, es decir, una vez que ya definimos estos territorios, ver si son precarios o no. Esto era importante definirlo por parte de nosotros, de este grupo de la CEPAL, porque era importante no mezclar las cosas y decir que un territorio rural por sí mismo es un territorio precario. Ojo con eso. El concepto de la nueva ruralidad plantea que puede haber territorios rurales, por ejemplo, quizás en Lima, ¿verdad? En la playa, quizás, que bueno, se dedican a eso, que no es un territorio particularmente denso en población, no es un territorio quizás particularmente denso en capital, pero que se dedica al turismo y que la gente, pues, en relación a la media nacional, no vive tan mal. Entonces tendríamos un territorio quizás no tan urbano, pero que no es precario. Y eso era importante destacar. Bueno, aquí se hicieron una serie de estandarizaciones. Vamos pues a los resultados. Aquí tenemos el índice de Herfindahl, que como ustedes saben es un índice de concentración, eh, como economistas, ¿no? El índice de Herfindahl en este caso lo modificamos de tal manera que cuando tiende a 1, en este caso, es la modificación, estamos hablando de que ese territorio tiene más equilibrados sus sectores, es decir, la participación de cada sector, servicios, el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, está más equilibrado en ese territorio, estos 3 grandes sectores. En realidad son 10 sectores los que teníamos, comercio, minería, agricultura, industria, etcétera. Son 10 grandes sectores y a partir de ello se genera un índice de concentración, en este caso el índice de Herfindahl, y si tiende a 1 están más equilibrados, si tiende a 0 están menos equilibrados y está monopolizando algún sector, digamos el sector de servicios o el sector agrícola.
¿de acuerdo? De tal manera que mientras más oscuro, entre comillas, sería lo ideal. Y como se puede observar otra vez, la mancha que tenemos acá, a la izquierda, alrededor de San Salvador, es más oscura. Es decir, tenemos un territorio que tiene más o menos todas las actividades participando. En cambio, vemos al norte, en la franja norte, que han de saber ustedes, está colindando el Salvador con Honduras, un país regionalmente más precario, más pobre, y en la parte izquierda se colinda con Guatemala, que tiende a ser un país más activo en la región, ¿de acuerdo? Bien, en ese sentido entonces tenemos el norte que es menos provisto de capital, menos provisto de infraestructura y por tanto que tiene una menos intensidad de actividad económica. Aquí se observa con el índice de Herfindahl. Aquí se ve más claro con el índice global de funcionalidad territorial cómo lo más oscuro está alrededor de esa zona metropolitana de San Salvador y también un poco en un clúster en la parte de oriente en San Miguel, es decir, este que está aquí. Bien, tenemos también eh, esta medida que ya comentaba, esta caracterización a partir de estas tres grandes variables, población, si es cabecera departamental, acá en El Salvador se definen 14 departamentos y están descompuestos en 262 municipios. En el caso de México esto se va hasta 2,000 municipios. Recuerden que el municipio es una herencia totalmente española. Entonces, esto es totalmente comprensible. Cada departamento, 14 departamentos, en el caso de México son 32 estados republicanos, en el caso de El Salvador son 14 departamentos, pues estos 14 departamentos se descomponen en 262 municipios y en esta caracterización con estas variables, se van creando estos cuatro tipos de territorios. Ahora bien, ¿qué se observa? Y aquí es algo importante, ¿qué se observa en esta presentación? Se observa, si se dan cuenta, una escisión, una división entre Occidente y Oriente. Hay un clúster, sí, en la parte izquierda y hay un clúster en la parte derecha, menos todavía consolidado. En la parte central, es decir, esta parte del rectángulo, de norte a sur, es donde existe este cinturón de precariedad, de pobreza, de falta de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se logra con este tipo de estudios? Pues el tratar de ver dónde está territorialmente la desvinculación. En este caso se puede observar ahí la desvinculación claramente en esa parte del territorio de El Salvador. Por tanto, es importante hacer esta caracterización de distinción de cuatro tipos de territorios. Insisto, hay territorios que se acercan más a urbano y hay territorios que se acercan más a lo rural. Podríamos trabajar, por supuesto, los territorios que están acercándose más al urbano para poder integrar en este caso, a El Salvador. Bien, aquí está el IDH a nivel de municipios, siempre respecto a la media. Y se puede observar, evidentemente, nuevamente, el caso de San Salvador, que es la mancha a la izquierda, en azul oscuro, que está muy por encima de la media nacional. La media nacional está ahí por 72 puntos. Eh, está muy por encima en el caso de San Salvador, como era de esperarse. Y además, la zona norte se ve en blanco totalmente, es decir, está muy por debajo de la media nacional. Y vean ustedes nuevamente esa franja que comentaba, ahí se ve el Puerto del Triunfo, Jiquilisco, Tezapán, Berlín, así, hay un municipio que se llama acá Berlín, eh, Armenia, incluso también por acá hay un municipio, pero bueno, toda esta franja que tenemos aquí, esta franja que corta el norte y el sur y que separa los dos clústeres, es precisamente donde debería de incidir la política económica. Bien, a esa franja que está en rojo me refiero, ¿de acuerdo? Queda ahí muy más que claro. Y es precisamente, este es uno de los logros de esta caracterización, el lograr diagnosticar dónde diablos está la ausencia de infraestructuras, de densidad económica, de ausencia de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tendríamos pues que
en el caso de El Salvador, que intervenir, ¿no? Hay en este sujeto territorial. Bien, rápidamente un análisis estadístico y una reflexión sobre el COVID. Tendríamos entonces el PIB per cápita, variables como el PIB per cápita, como pobreza, como el IDH, como el coeficiente de Gini para cada uno de los municipios, y tendríamos, por tanto, sus medias y sus varianzas. Lo interesante de esto es quizás más ver las gráficas, porque sería más largo el ver las tablas. Aquí tenemos el nivel del PIB per cápita. Es interesante esto llevarlo, por ejemplo, al nivel de América Latina y el nivel relativo de pobreza. Es evidente que los 262 puntos están trasladando, la mayoría de ellos, a la parte donde hay un nivel relativo de PIB per cápita bajo, es decir, este cuadrante que está en la parte de arriba a la izquierda, el cuarto cuadrante. Ahí se mantienen más el grueso de los 262 puntos. Es decir, bajos en economía, altos en pobreza. En la antípoda de estos territorios estaría en el cuadrante 2, donde tendríamos entonces, fíjense ustedes, en el cuadrante 2, una alta economía, para decirlo pronto, ¿no? Una alta economía, un alto nivel relativo de PIB per cápita, una alta economía con un nivel de pobreza bajo. Ahí tendríamos pues esa idea, ¿no? Es decir, alta economía y nivel bajo, que son los menos, ¿no? Acá tenemos en Stata, ¿no? Esta relación nuevamente de PIB per cápita y de pobreza, y se puede observar algunas cosas interesantes. Fíjense, se puede calcular un modelo logarítmico en log-log, en esto, y separar por los 4 tipos de territorios. En este caso, tendríamos el total de los puntos, el total que está a la izquierda, el que tiene pendiente 1.08, que son territorios que están de alguna manera en clústeres, en territorios funcionales. Estarían los demás, el RP, los demás territorios y los territorios metropolitanos, TFM. Vean que los territorios metropolitanos tienen una pendiente menos pronunciada, menos 0.36. El signo es el adecuado, es decir, que a más economía, la pobreza cae, ¿cierto? Pero reaccionarían menos estos territorios metropolitanos a crecimientos del PIB per cápita. Y al revés, y aquí es donde viene lo del COVID. Si hay una caída del PIB per cápita, van a reaccionar menos en incrementar su pobreza este tipo de territorios, los territorios metropolitanos. En cambio, los demás, estoy hablando de donde dice RP, estos demás, que es la mayoría de los territorios rurales, la mayoría de ellos, tienen una pendiente, una reacción, una elasticidad muy grande. Nos está diciendo que es de menos 1.5. Ante un modelo log-log, sabemos que estamos hablando de una elasticidad. La elasticidad es de menos 1.5, con lo cual implica que por 1% que crece el PIB per cápita, va a caer la pobreza en 1.5%. Y esta es la lectura que después vamos a retomar de este análisis log-log que se ha hecho y con esta elasticidad. Pero lo interesante es que la pendiente es negativa tal y como se esperaría teóricamente. Esto mismo se hace con el IDH, que por el contrario habría una relación positiva, una elasticidad positiva. Al incrementarse el PIB per cápita tendríamos un incremento de los índices de desarrollo humano en los 262 municipios, y se puede ver que precisamente que la pendiente más o menos es similar en cada uno de ellos. Era esperable además que hubiera una tendencia positiva, una elasticidad positiva. Después viene algo interesante que se encontró en esta investigación, teniendo ya 2 minutos o menos para cerrar. La desigualdad del coeficiente de Gini, ¿qué sucede con ello? Pues se calculó el coeficiente de Gini en cada uno de estos municipios, y lo que se tiene es esto, que tenemos que en algunas zonas va a reaccionar ciertamente
ante incrementos del PIB per cápita, pero en otras zonas prácticamente no. En otras zonas no va a haber eso. Eh, tenemos que, en general, tenemos que si se incrementa la economía, en algunas regiones la desigualdad no va a moverse prácticamente. Hablamos de territorios como los territorios funcionales, los TEFUR, y los otros municipios, que es, por ejemplo, todos los territorios rurales. Esto es algo muy interesante y algo perjudicial. Estamos diciendo que estamos diagnosticando que aunque haya crecimiento económico en muchos territorios, si no se hacen otro tipo de políticas, entonces no va a haber incluso un cambio de la desigualdad del ingreso. ¿De acuerdo? Esto es, pues, como comento, interesante. Porque con la pobreza sí había un cambio, pero con la desigualdad, con el coeficiente de Gini, no. Bien, hicimos un cálculo con los modelos VAR. La economía salvadoreña, como mucha de la economía latinoamericana, está relacionada con la economía norteamericana. Se calculó con un modelo VAR o con un modelo ARIMA. Hicimos varias pruebas para ver de qué impacto era la caída. Y lo que se observa, pues, es que en algún trimestre hay una caída incluso del 11% en los Estados Unidos, con datos del NIPA. Esto se lleva también con modelos VAR hacia El Salvador y la caída, no sé si se observa, pero llegó a ser incluso, llegamos a tener un índice de volumen de actividad económica, el IVAE, así se llama por acá, de 120 y se llegó a caer a 101. Esto acumulado puede ser entre 6 y 10% de caída. Con lo cual, y aquí viene la lectura, se puede determinar a partir de la elasticidad que ya comenté de pobreza y relacionar los incrementos del PIB y, y a partir del incremento del PIB o la caída del PIB, ver cómo crece la población y a partir de los crecimientos de ambos, ver el crecimiento del PIB per cápita. Y se estima que el PIB per cápita puede caer, lo leo porque es importante, es de esperar que el crecimiento en la pandemia se deprimió de forma diferenciada en los municipios, pero bajo ciertos supuestos puede establecerse, y con esto casi terminamos, que de haber caído el PIB en términos reales en 6%, en el mejor de los casos, asumiendo una tasa media de población de crecimiento del 2%, el producto per cápita pues cayó en 4%, con lo cual los niveles de pobreza a nivel nacional crecerían en básicamente 6%, en el mejor de los casos. Es decir, que lo que estamos diciendo es que el COVID ha impactado en un incremento de la pobreza en 6% como mínimo y de ahí para arriba. Esa es un poco la lectura rápida que se puede hacer a partir del modelo Lok-Lok y a partir de las estimaciones de la caída del PIB con modelos VAR y con modelos ARIMA. Aquí hay una serie de conclusiones, pero básicamente yo me gustaría terminar con esta parte, ¿no? Eh, tenemos pues que en términos de pobreza hay pues una elasticidad real que va hacia la caída, pero con la desigualdad de ingreso, en cambio, prácticamente no habría cambio en el caso de haber o un incremento o una caída del PIB per cápita. Eso es muy interesante porque estamos ante una situación en la cual no reaccionaría la pobreza ante crecimiento económico. ¿De acuerdo? La otra gran conclusión es de que, bueno, en este artículo se ha avanzado en una caracterización que nos permite el distinguir eh, estos territorios eh, intermedios que se llaman y que nos pueden permitir precisamente ver en ellos territorios candidatos para hacer políticas de económica de integración, que puedan integrar dos clústeres o dos agrupaciones, en este caso Oriente y Occidente, y en ese sentido combatir de forma más eficiente, como hemos visto, a la pobreza, sino en este caso a la desigualdad, pero sí a la pobreza. Bien, con eso le dejaría ahí por ahora y terminaría pues. Muchas gracias por este espacio, compañeros, y les agradezco.
Doctor Sánchez, primeramente felicitarlo por su excelente ponencia, por celebrarse el tercer año de vida institucional de estudios econométricos A. Solamente una sola pregunta, doctor Sánchez Ibando, trasladando esta pregunta con respecto a los canales digitales. Sabemos muy bien que en el año 2020 el COVID pues ha afectado de manera mundial, en todas las economías ha golpeado. Sí. Trasladando este mensaje, ¿cuál sería una recomendación a corto plazo para que los gobiernos puedan reactivar sus economías domésticas y sobre todo para poder fortalecer políticas sectoriales? Esa es la única pregunta, doctor Sánchez. Mira, yo me he dedicado a lo que es el insumo producto, también. Esa ha sido un área que me ha apasionado. Y evidentemente lo que hacen los modelos macroeconómicos, y para allá van las cosas, ¿eh? Esto que voy a comentar. Los modelos macroeconómicos obtienen a partir de la relación de dos variables macro, pues un coeficiente. Por ejemplo, si relaciono la caída del PIB y la pobreza. Sí. Bueno, este es un coeficiente, el que nos va a salir, si relacionamos econométricamente estas dos variables, nos va a salir un coeficiente que primero lo estamos, estarás de acuerdo conmigo, Máximo, lo estamos generalizando a todos los sectores. Sí. Y segundo, a todos los territorios. Y eso es un error. Entonces, lo que deberíamos de hacer primero es un diagnóstico sectorial. Es decir, realmente si incrementamos la inversión en este sector, la economía salvadoreña está descompuesta en 53 sectores, seguramente la peruana en más, en México están mucho más, pero podemos diagnosticar si un incremento de la inversión, en qué sector arrastraría mucho más el incremento del empleo y el incremento del valor agregado. Primero por ahí deberíamos de empezar. Es decir, no se vale simplemente decir, pues vamos a invertir ¿dónde? ¿En qué sector? Entonces, el diagnóstico tiene que pasar por ahí en cada una de las economías. Generalmente, y ojo con esto, si quisiéramos incrementar la actividad económica, está orientada generalmente a la construcción, el empleo también, y al sector servicios. Ahora bien, luego la cuestión territorial. ¿Y dónde diablos lo hacemos más y dónde menos? ¿Dónde territorialmente invertimos más y dónde invertimos menos? ¿Qué es lo que los macroeconomistas a veces soslayan? ¿En qué sector y en qué territorio? Entonces, para allá va la economía. Tenemos que plantear en general para la América Latina, generalmente diagnosticar los sectores, y para allá más o menos en el caso de El Salvador y en México es así, seguramente en el caso de Perú por ahí, si no es el sector que más produce empleo y actividad económica, la construcción, pues será por ahí cercano, ¿de acuerdo? Uno de los primeros, pero sería la construcción uno de los primeros sectores. Y territorialmente, ahí ya no me atrevo a decir en Perú, pero en América Latina deberíamos de ver dónde diantres deberíamos de llevar la inversión, en qué territorios más, porque son los territorios que arrastran a otros territorios, ¿me explico? Así como en los sectores Sí. existe el mecanismo de arrastre, también hay territorios que arrastran a otros. Entonces ahí es un diagnóstico pormenorizado, detallado de cada país, pero la recomendación sería esa, ir a hacer un diagnóstico sectorial y territorial para poder reactivar a la economía de cada país.